En este tutorial vas a aprender a tejer un mini Jack Skellington. Este proyecto es excelente para Halloween y para Navidad. Realmente lo haces en muy poco tiempo. Su tamaño es de 6 centímetros aproximadamente, así que si quieres hacerlo llavero, tiene el tamaño perfecto. Y también necesitas pocos materiales. Te voy a dejar la lista aquí en pantalla, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento. Yo soy Romy, bienvenida a Catartist. En color blanco vamos a comenzar haciendo la cabeza, iniciando con un anillo mágico de 8 puntos. En el primer punto unimos con un punto deslizado, hacemos una cadenita para levantar la vuelta y en el punto bajo, no en la cadena, en el punto bajo hacemos nuestro nuevo punto y marcamos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Y yo en cada vuelta voy a estar cerrando con un punto deslizado y levantando la vuelta con una cadenita, pero si tú prefieres tejer en espiral puedes hacerlo, no afecta en nada al patrón. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y para ir formando la cabecita tenemos que hacer 7 vueltas más de 24 puntos bajos. Continuamos con una vuelta de puras disminuciones para tener 12 puntos. Y hacemos 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Rellenamos la cabecita y nos tiene que quedar así. Cambiamos ahora a color negro.
y hacemos 3 aumentos. Después hacemos un punto bajo y antes de terminar el punto bajo, cambiamos a color blanco y con este color terminamos el punto. Aquí mismo vamos a hacer un punto bajo en color blanco para hacer un aumento. En el punto que sigue hacemos otro aumento y un punto bajo. Antes de terminar este punto bajo, cambiamos de nuevo a color negro, lo terminamos y aquí mismo hacemos otro punto bajo para tener un aumento. Y terminamos con 3 aumentos en color negro para tener en total 18 puntos. Seguimos con 5 puntos bajos en color negro. Antes de terminar el punto número 5, cambiamos a color blanco, terminamos el punto y hacemos un punto puff. Si no sabes cómo hacer este punto, te dejo el tutorial aquí en pantalla para que vayas directo al tutorial paso a paso para que aprendas cómo tejer este punto y puedas continuar con tu proyecto fácilmente. Hacemos una cadenita para igualar la altura y en el mismo punto en donde estábamos trabajando cerramos con un punto deslizado. Cambiamos a color negro y hacemos 2 puntos bajos en color negro. En el segundo punto vamos a cambiar a color blanco y hacemos 2 puntos bajos en color blanco. Cambiamos de nuevo a color negro. Hacemos 2 puntos bajos en color negro. Cambiamos a color blanco. Y hacemos otro punto puff para hacer el segundo bracito. Cambiamos a color negro y terminamos con 5 puntos bajos en color negro. De aquí vamos a continuar haciendo 3 vueltas de 18 puntos bajos. Para tejer sobre el punto puff, en la parte de arriba, nos tiene que quedar un huequito que se hizo con las cadenas. Por ahí pasamos nuestro gancho y hacemos el punto bajo.
Seguimos de nuevo con 5 puntos bajos. Un punto puff. Seis puntos bajos. Un punto puff. Y terminamos con 5 puntos bajos. Rellenamos el cuerpo. Y terminamos con una vuelta de puras disminuciones para tener 9 puntos. Con una aguja para estambre cerramos la pieza pasando la aguja entre los puntos para tomar solamente la hebra del frente. Jalamos y hacemos un par de nuditos. Y así nos va quedando nuestro mini jack. Con hilo color blanco vamos a ir haciendo líneas verticales alrededor de todo el traje en color negro. Con fieltro color negro vamos a cortar 2 óvalos pequeños para los ojos y los vamos a pegar entre la vuelta número 4 y 8, dejando unos 3 o 4 puntos de separación entre cada ojito. Con hilo color negro, entre la vuelta número 7 y 8 vamos a bordar 2 líneas en diagonal pequeñitas para hacer la nariz. Para hacer la boca vamos a colocar 6 alfileres por la parte de abajo de la carita. Los dos del centro van a estar ligeramente un poco más hacia arriba y vamos a pasar el hilo de esta forma, 2 por abajo, 2 por arriba y 2 por abajo para hacer la forma de la boca. Para mantener la boca en su lugar vamos a pasar el hilo por la parte de arriba de la boca y por el mismo punto por donde está el hilo vamos a regresar la aguja y así vamos a mantener la forma que hicimos. Ahora por toda la boca vamos a bordar pequeñas líneas verticales .
Y con fieltro color negro vamos a cortar esta figura que va a ir en el pecho. Es simplemente un rectángulo al que le vamos a ir cortando estos piquitos de ambos lados. No tienen que quedar perfectos. Y lo pegamos en el cuello. Igual con fieltro color negro vamos a cortar una media luna pequeñita. Y este va a ir sobre la pieza anterior en el cuello. Por último, opcionalmente puedes pintar las últimas piezas que hicimos con pintura color blanco. Yo le pinté sus rayitas y la pieza que va en el centro, 2 puntitos de los ojos. Y listo, hemos terminado nuestro mini Jack. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y compartas este tutorial con cualquier personita que tú sepas que quisiera tejer su propio Jack Skellington. En el siguiente tutorial vas a aprender a tejer a Sally para que puedas hacer a la parejita para este Halloween. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.